Hola a todos, me da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes en este nuevo video que tenemos aquí en este canal. Esperamos en el Señor que a través de este video puedas ser grandemente bendecido a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Sabemos, hermanos, que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. La palabra del Señor tiene toda la intención de llegar y penetrar a lo más profundo de nuestro ser, con el objetivo de transformarnos y de mostrarnos la voluntad de nuestro Dios. Y que esto sea así en tu vida en este momento, que a través de este estudio que continuaremos en la carta de Primera de Corintios, tu vida pueda ser transformada, tu vida pueda seguir siendo moldeada a través de lo que Dios quiere de ti en este momento. Y bueno, vamos a hacer una oración para poder iniciar este tema del día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en estos momentos te damos las gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu Escritura, de que a través de ella, Señor, podamos ser instruidos, de que a través de ella podamos conocer tu voluntad, conocer aquello que tú quieres que hagamos constantemente. Ayúdanos, Señor, a que a través de lo que hoy vamos a aprender podamos encontrar aquellas cosas que son necesarias, que vayamos perfeccionando en nuestras vidas, Señor, y debemos identificarnos en algunas cosas con la iglesia, en la iglesia de Corinto, en cuestión a las cosas en las cuales podemos estar fallando y en las cosas que debemos ir sumando, Señor, en cuestión a nuestro servicio, a nuestro compromiso dentro de la congregación. Y rogamos por cada uno de los que tienen la oportunidad de ver este video, para que tú bendiga sus vidas, para que tú les guardes, para que tú les cuides y que de esta forma, bueno, tú puedas seguir haciendo la obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, y que tu palabra pueda seguir llegando hasta aquellos lugares donde hay necesidad de ti. Y pues lo ponemos todo esto delante de ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, y vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Primera de Corintios. Hoy vamos a ir a empezar el capítulo 4 de esta carta. En la anterior ocasión que tuvimos este tema de la carta de Primera de Corintios, bueno, veíamos acerca de alguna forma, acerca de los fundamentos, de que Cristo es el fundamento. Y bueno, después de ese tema, hoy nos toca ver un tema que lleva por título este tema, los verdaderos siervos de Dios. Y vamos hoy nada más a leer o a estudiar los primeros 5 versículos de este capítulo 4. Y bueno, a través de ellos podamos recibir esta palabra del Señor. Y nos dice el primer versículo: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y así empieza este pasaje. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Téngannos. Esta palabra, téngannos. Bueno, de alguna forma, esta expresión de téngannos se está refiriendo a lo que nos viene diciendo lo que nos viene hablando la Escritura en los capítulos pasados. Acuérdense que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba teniendo detalles y defectos en cuestión a guardar una lealtad o hablar o ver de una forma distinta, incorrecta, a aquellos predicadores o aquellos hermanos en Cristo que de alguna forma habían hablado a sus vidas en cuestión al evangelio. Había una diferencia o había en cuestión había problemas, había división en cuestión a los que se consideraban prácticamente alumnos de Pablo, algunos otros de Pedro, otros de Apolos. Y hemos venido hablando acerca de que esto no debe suceder en la congregación, que debe haber una marcada diferencia en cuestión a preferir a algún maestro que a otro. Y bueno, en cuestión a esto que es importante tener en cuenta, bueno, ahora Pablo habla y dice: así pues, téngannos los hombres, téngannos. Se refiere a Pablo, Apolos y Cefas, y por extensión también, no solamente a estos hermanos allá en la iglesia de Corinto, sino está hablando a todos los creyentes en general. Y sobre todas las cosas está esto abierto a todos los ministros, aún en nuestros tiempos. Así pues, téngannos
los hombres, téngannos, ¿a quiénes? A los ministros, a aquellos que tienen liderazgo y que tienen un cargo importante dentro de la congregación. A esos hombres que tienen ese cargo de ser ministros en las congregaciones, téngannos los hombres, y le habla a los creyentes, le habla a los cristianos, que son aquellos que se encargan de dar hacia afuera, hacia el mundo, hacia las personas que no son creyentes, esa imagen de quiénes son estos varones del Señor. ¿Y cuál debe ser la imagen, o cuál debe ser la idea o el concepto en el cual los creyentes, los cristianos de las iglesias y la de la iglesia de Corinto deben tener? Así que, hermanos, téngannos los hombres por esto, por servidores de Cristo. Esa es la única forma en la cual la congregación debe ver a estos hombres tan importantes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como servidores de Cristo. Esta es la única forma en la que los creyentes deben ver a aquellos varones que están siendo usados por el Espíritu Santo para enseñar, para instruir, para predicar su palabra, para dirigir una congregación. Esa es la forma en la cual el mundo tiene que ver. Y esto es lo que los creyentes en las iglesias deben mostrar al mundo, en cómo los seres humanos ven a estos hombres del Señor. Y es importante esta enseñanza que dice Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, porque en aquel tiempo había una tendencia a exaltar la imagen de cierto predicador o de cierto ministro de la congregación, de ponerlo sobre un pedestal que no debían tener. Y era importante ahora, y aún en nuestros tiempos, esto puede ser también una enseñanza para nuestros días, en la cual nosotros como creyentes debemos aprender a mostrar al mundo, a llevar al mundo la idea de que estos hombres que tienen estos cargos, que tienen de alguna forma estos dones de parte del Señor, bueno, puedan de alguna forma ser recibidos por el mundo con esta forma de pensar, como servidores de Cristo. Y esto es importante, ya que en nuestros tiempos, como lo mencionaba hace un momento, a veces se hacen diferencias, como pasaba en la iglesia primitiva, en el cual, bueno, a veces los ministros tienen ciertos títulos a raíz de los estudios que puedan realizar. Algunos llegan a ser doctores, algunos llegan a ser grandes teólogos, algunos llegan a ser grandemente reconocidos en la sociedad a través de sus grandes congregaciones, a través de sus muchos libros escritos, y no porque esto sea malo, sino que la forma en la cual la iglesia debe proyectar a estos hombres no tiene que ver con una posición de privilegio o una posición de ser más que los demás. No, la posición en la cual los creyentes y los ministros deben ser vistos hacia afuera debe ser como hombres que sirven a Cristo. Antes que un título, antes que un estudio o de un título académico, deben ser vistos como siervos, servidores de Cristo. Esto es muy importante para nosotros entenderlo aquí en la Escritura, y en lo cual había problemas en ese tiempo. Pablo era un apóstol, al igual que Pedro, y era común ver que los creyentes quisieran sobreexaltar sus títulos y sus dones. Y esto era incorrecto. Y el mismo Pablo, siendo un apóstol, le pide a los creyentes tener cuidado con esto. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y algo que me impactó demasiado es la forma en la cual Pablo habla realmente de cómo deben ser vistos, o cómo deben ser realmente vistos los ministros de Cristo por esta enseñanza que viene acá. Yo encontraba que en el original,
Cuando Pablo escribe servidores, la palabra que ocupa para dar esta idea es una palabra griega que se pronuncia más o menos así, como upéretes. Y esta palabra upéretes significa realmente o literalmente, imagínese usted así, los remeros de abajo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, originalmente se refería a los esclavos que eran remeros de grandes o de galeras en aquel tiempo. Traslade su mente a aquellos barcos de la antigüedad que ocupaban esclavos para trasladarse de un punto a otro en el mar, a través de esclavos que remaban en la parte baja de aquellas embarcaciones. Y este tipo de trabajo, este tipo de servicio prestado, era un servicio muy, muy, muy duro, muy pesado. Se nos comenta que quienes realizaban estas actividades eran los esclavos más despreciados y de más baja condición. Y cuando uno entiende esto, cuando uno ve la forma en la cual Pablo escribe que los ministros deben ser vistos, cambia completamente nuestra perspectiva en cuestión a lo que tú y yo podemos pensar o estar haciendo hasta nuestros tiempos. Regularmente todo el mundo o muchos quieren ocupar aquellos lugares vistosos, aquellos lugares que más son visibles hacia todos los demás. Pero cuando Pablo habla de sí mismo y de todos aquellos que ocupan este cargo de ministros dentro de las congregaciones, lo hace desde un punto de vista para que entendamos que esta posición es hermosa, pero que está completamente alejada de lo que nuestro intelecto entiende y quiere. No se trata de ser visibles, no se trata de adquirir poder, sino se trata de ser siervos de Cristo. Y este ser siervos de Cristo nos lleva a trasladar nuestra vida y nuestra mente a la idea correcta, upéretes. Y piense inmediatamente, siervo de Cristo, upéretes, que era un esclavo de la más baja condición, despreciado. Un hombre que estaba de alguna forma ante el servicio a un amo, haciendo un uso de su cuerpo, de su vida, pesado. Los ministros de Cristo son primeramente y ante todo servidores de Cristo. Y están subordinados y sujetos a nuestro Señor, a nuestro Dios, en todo. Como estos esclavos que remaban en aquellos barcos. Era un trabajo sumamente duro, sumamente pesado y cansado. Pero estos hombres estaban obligados y tenían ese encargo de cumplir y de obedecer a su amo. Y esta es la forma en la cual Pablo quiere que tú y yo entendamos esta idea. No se trata de una posición que debe alguien ocupar por intenciones equivocadas. Al igual que estos esclavos que estaban completamente gobernados y sujetos a su amo, así estos hombres de Dios deben estar sujetos a su amo, a su Señor, al Señor Jesús, como aquellos remeros de la más baja clase y condición. Esto cambia mucho mi forma de pensar en cuestión a lo que muchas veces tenemos como ideas. Los esclavos de aquellas galeras nunca fueron exaltados, uno por encima de otro, todos tenían el mismo rango. Y esta es la idea que cumple lo que Pablo quiere decirnos. Tenían un rango todos común, el más bajo, hacia el trabajo más duro, sufrían los castigos más crueles y eran despreciados. Esto nos habla de aquellos ministros, aquellos líderes que cumplen bien esta función. Aquellos ministros que, sin importarles su popularidad, sin importarles cuán bien sean recibidos por el oído humano, hacen su trabajo, sufrirán castigos crueles,
sufrirán el desprecio de este mundo, como sucede hoy. Aquellos que predican la verdad, aquellos que hablan acerca de de las verdades del Evangelio, no serán bien recibidos en este mundo. La obediencia de un siervo, debe ser dedicada solo a su Señor, de la misma forma en la cual estos siervos, estos ministros deben hacerlo. Ahora que lea, y ahora después de lo que acabamos de hablar y de explicar, puede usted volver a leer este texto y puede decirle: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Va a cambiar completamente su forma de verlo. A veces pensamos que como creyentes tenemos la oportunidad o tenemos de alguna forma la facultad de oponer resistencia al amo, de hacer nuestra propia voluntad o de dar nuestra opinión. Los esclavos no tenían absolutamente derecho a opinar. No tenían derecho a decirle: oye, señor, me duele la espalda, deja que yo descanse un poco. No tenían derecho a nada. Y ahora la palabra del Señor nos hace ver a ti y a mí que nuestra actitud debe ser completamente sometida al Señor. Y después de la idea, y después de esta enseñanza que nos habla de ser hombres servidores de Cristo, luego nos habla de que estos hombres que son ministros deben ser administradores de los misterios de Dios. Y la palabra administrador significa mayordomo de los bienes de una familia. Es una persona que tiene el completo control de una casa familiar. Primero hablamos de que la actitud de los ministros debe ser como siervos de Cristo, upéretes. Esa debe ser la actitud de los siervos del Señor y de los creyentes hacia aquellos hombres. Deben verlos de esa forma. Y que no hay absolutamente ninguna otra razón para cambiar esta forma de pensar. Y ahora, después de ver la actitud de servicio de estos hombres, vemos ahora que estos hombres también tienen que ser administradores. Y esto nos lleva a pensar en el significado de esta palabra, que significa mayordomo, que tiene que ver con aquel que está encargado y responsable de la casa de su amo, que tiene que encargarse de que todas las cosas que están a su cargo estén en orden, estén cumpliéndose, de que la casa esté en buenas condiciones, de estar pendiente de que todo esté funcionando en la congregación. Eso nos habla de mayordomo, porque el mayordomo se encarga de supervisar la propiedad como un administrador de Dios. Y esto nos lleva a Tito 1:7. Que dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El mayordomo, al cumplir su función, debe hacerlo de una forma correcta. Ya lo vimos en Tito 1:7. Debe ser un mayordomo, un administrador que sea irreprensible, un hombre que haga lo correcto como administrador de Dios, porque le ha sido confiada algo muy importante. En este caso, hablando de aquellos mayordomos, le ha sido confiada el hogar, le han sido encargadas la propiedad del amo, y debe, teniendo esa grande responsabilidad, cumplirla como es correcto. Y en cuestión a lo que es la iglesia, a lo que es lo que es en los ministros, le ha sido confiada la proclamación de los misterios de Dios. Cuando hablamos de la mayordomía, ahora nos habla de que estos son responsables, dice, y administradores de los misterios de Dios. Un misterio se refiere, como se usa en el Nuevo Testamento, es lo que estaba oculto, pero ha sido conocido mediante la revelación divina por parte de nuestro Dios. Como un mayordomo de los misterios de Dios, un ministro toma la palabra revelada de Dios, no su palabra, no su forma de pensar, y la ofrece a toda la familia de Dios. Eso es lo que debe hacer un hombre
que cumple correctamente con su función en su mayordomía o en su buena administración de los misterios de Dios. Debe preocuparse por enseñar las verdades bíblicas puestas en la Escritura. La palabra de Dios es un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo, que en su conjunto fungen y nos sirven a ti y a mí como palabra de Dios que tú y yo necesitamos conocer y que tú y yo necesitamos empezar a practicar en nuestra vida diaria. Y hablando de un mayordomo, en este caso de un administrador, de un ministro, esos ministros están encargados, están siendo responsables por parte de un amo, que es el Señor, de administrar los misterios de Dios, de dar a la iglesia, de predicar a la iglesia todas las verdades espirituales que han sido reveladas ya en la Escritura. No debe pasar por alto absolutamente nada. Puede darse el caso que en algunos lugares existan quizá iglesias donde se omiten ciertas verdades espirituales. Pero esto no debe ser así. La palabra del Señor es útil. Y quiero que vayamos a Hechos 20, del 20 al 21. Y nos dice así: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo habla de lo que él hacía. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Pablo no omitía nada de lo que la Escritura, de lo que Dios revelaba a su palabra, de lo que Dios revelaba en su palabra. Y Pablo transmitía las verdades del Evangelio, las verdades que están puestas en la Escritura, y no omitía ni rehuía de nada. Por más fuerte o difícil que pudiese ser, era útil y necesaria para la iglesia. Como es ahora en nuestros tiempos, que toda la Escritura, que toda la palabra sea expuesta, que sea predicada a la congregación, porque los creyentes deben conocer todas las cosas que Dios ha revelado en su palabra. Y 2 de Timoteo 3:16 es un pasaje muy conocido. Y nos dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No hay nada de la palabra del Señor a lo cual tú y yo podamos decir, ¿sabes qué? Este libro de la Escritura no lo voy a hablar porque no es tan importante para la iglesia o para mi congregación. Eso no puede suceder. Dice la Escritura que dice la palabra que toda la Escritura es inspirada realmente por Dios. Es algo que Dios quiere que tú y yo conozcamos y por lo tanto nos es muy útil para enseñarnos. Y esto nos redarguirá, nos va a corregir, nos va a instruir en la justicia que Dios quiere en la que tú y yo andemos. Y ahora que vemos esto y regresamos a 1 Corintios 4, vemos lo importante que es que los ministros en la iglesia hagan bien y cumplan bien con su responsabilidad. Ahora, leyendo el texto, podemos entender mejor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Esa es la forma en la cual debemos verlos y en la cual el ministro debe presentarse ante su congregación y sobre todo ante el Señor como un siervo, upérete, ante el Señor. Esa es la actitud en la cual él debe verse y la congregación debe verlo como alguien que está completamente sujeto al Señor. Y este hombre sujeto al Señor debe ser un buen administrador de los misterios de Dios, un buen mayordomo que cumple cabalmente con enseñar e instruir la palabra de Dios con todas las verdades que están puestas en la palabra del Señor. Y ahora vamos al versículo 2 del capítulo 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Ahora nos habla de algo muy importante. Sin duda alguna, esta característica es la más importante que deben tener todos aquellos que ministran una congregación. Y se nos habla de la palabra fiel. Se requiere de esos administradores, de esos mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Esta es la característica más importante que deben tener todos aquellos que ministran una congregación. Fiel, fidelidad. Aprendía yo que un ministro del Señor puede tener ciertas habilidades para hacer las cosas, puede ser muy diestro para ciertas situaciones, muy creativo, y eso no es malo. Pero nada de eso es tan relevante como sí lo es la fidelidad. Un ministro puede no tener todo esto que hablamos hace un momento, pero lo que sí debe tener es ser fiel. Eso es lo primordial. La fidelidad es con mucho la cualidad más importante de un buen mayordomo. Hablando ahora ya de forma secular, un mayordomo debe tener la característica de ser fiel. Aquel esclavo, aquel siervo que es puesto como administrador de una casa o de una propiedad, es muy importante que sea fiel. Es muy importante que el amo tenga suma confianza en este hombre, porque cumple correctamente con las cosas, porque es un hombre honorable, porque es un hombre que es honesto y puede confiar en él, en que no le robará nada de lo que este amo posee. Se le ha confiado el hogar y las posesiones del Señor, y sin fidelidad cualquier administrador lo arruinará todo. Si un mayordomo o un administrador, un ministro, no es fiel, arruinará desgraciadamente todo su ministerio. Dios desea que sus ministros espirituales sean constantemente obedientes a su palabra. En eso también se transfiere la fidelidad, o se refiere la fidelidad, en que los ministros estén sujetos al amo. ¿Cómo? Bueno, obedeciendo sus mandamientos, y sus mandamientos están en la palabra de Dios, en la Biblia. Y un administrador correcto, bueno, se caracterizará por leer constantemente y conocer la voluntad del Señor a través de la Escritura. Y podemos ver qué tan importante es esta característica de fiel, y lo vemos reflejado en uno de aquellos varones que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, Timoteo. Vamos a 1 Corintios 4:17, ahí cerquita de donde estamos, y vemos ahí en el versículo 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y vean lo que dice de él, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo envía a Timoteo a esta iglesia de Corinto, y lo hace porque conoce a Timoteo, y una de las características de Timoteo es que era fiel. Y al tener esa característica importante y tan necesaria, Pablo podía descansar en saber que al enviar a Timoteo a esta iglesia de Corinto que está pasando por problemas, bueno, Timoteo podrá ser responsable y poder cumplir correctamente la voluntad del amo. Sabe que Timoteo es un hombre sujeto, es un hombre upéretes, completamente sujeto al amo, y que cumpliría fielmente este objetivo que él tenía ahora a ir a esta iglesia de Corinto. Y no solamente Timoteo tenía esta característica fiel como ministro. En el libro de Colosenses, Pablo menciona a otros dos colaboradores que eran notables por esta fidelidad. Vamos a Colosenses 1:7. Y aquí encontramos, nos dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro, véanlo aquí, de Cristo para vosotros. Aquí se nos habla de este hombre llamado Epafras, quien era un hombre
fiel, ministro de Cristo. Ahora vamos a Colosenses también, capítulo 4, versículo 7. Y nos dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Aquí se nos habla de este hombre llamado Tíquico, quien también era un hombre fiel ministro y consiervo en el Señor. Qué importante es que hoy encontremos esta característica en los ministros de las iglesias, en aquellos que están ocupando estos cargos muy importantes, porque ellos tienen una grande responsabilidad delante del Señor de hacer y de cumplir la voluntad de Dios, no su voluntad, no sus objetivos personales. A veces pensamos que, y nos gustaría quizá en algunas ocasiones, que las congregaciones fueran congregaciones llenas de gente. Y a veces algunos ministros se encargan de llenar esos lugares sin importar la forma en la cual estos lugares se puedan llenar. Pero lo importante no es la cantidad, sino hacer lo que hacemos obedeciendo la palabra fielmente. Que lo que hagas no esté puesto en tus metas personales, no esté puesto en cumplir tus expectativas, sino en cumplir solamente la voluntad del amo, en simplemente obedecer al Señor. Estos ministros se deben caracterizar por una disposición de servir, y la mayordomía es inseparable de la fidelidad. Dios nos proporciona su palabra, nos proporciona su espíritu en nosotros para interpretar su palabra, nos da dones, nos da poder también para realizar todas estas cosas. Lo único que el ministro tiene que hacer es ser fiel. Es la única característica. Dios nos ha dado todo ya. Lo único que el siervo debe mostrar, que el ministro debe mostrar, es fidelidad. Todo lo demás, Dios nos lo ha dado ya. Solo falta el ser fieles, el cumplir correctamente la voluntad del Señor. Y los versículos, regresando a 1 Corintios 4, leemos el versículo 3 y el versículo 4, que nos dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo inicia estos versículos, o este versículo, con esta frase: yo en muy poco tengo el ser juzgado. Y no es que Pablo esté sintiéndose más que los demás porque nadie le pueda juzgar y decir: ¿sabes qué? Nadie me puede juzgar porque yo soy más que los demás. Esa no es la idea que Pablo nos está dando al decirnos todo esto que está en el versículo 3 y en el versículo 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, pero no por eso soy justificado, nos dice, perdón, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Vamos a entender a lo que se refiere la palabra juzgado o juzgar. Y esta palabra viene del griego anacrino, que significa investigar, cuestionar o evaluar. No implica determinar si es culpable o inocente, como la palabra juzgar puede indicar, sino más bien transmite la idea de examinar. Tenemos que ser muy claros en lo que aquí está escrito, porque esto no quiere decir que los creyentes puedan tomar una actitud que, si han cometido pecado, puedan decirle a un siervo de Dios o a algún ministro de Dios o a alguien que esté a cargo de algo, que nadie me puede juzgar. Esto no significa, ante el pecado del creyente, que nadie pueda corregir su actitud o su pecado. Eso no quiere decir eso en absoluto, sino Pablo nos está hablando del servicio que Pablo cumple hacia el Señor. La semana pasada o las semanas pasadas hablábamos acerca de que el Señor nos galardonará cuando estemos ya con Él.
Ya hablábamos de que los creyentes van a presentar oro, plata, piedras preciosas en cuestión a sus obras correctas, que nos hablan del servicio dado del creyente en la tierra. Y habrá algunos creyentes, serán creyentes, que presentarán madera, heno y hojarasca. Materiales que cuando son probados y puestos al fuego, bueno, indudablemente serán consumidos porque no habrán sido hechos por las intenciones correctas que es al Señor. Entonces, Pablo, hablando en cuestión a su servicio, en cuestión hablando a su fidelidad, nos habla acerca de su ministerio. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y esto nos habla de una actitud de Pablo en la cual la iglesia puede examinar su servicio dado al Señor. Esto nos habla de que en muchas ocasiones cuando hay siervos que se destacan en la iglesia por su servicio, por su forma de predicar, por su forma de enseñar, por su forma de hacer ciertas cosas, y hablando específicamente de los ministros, bueno, a veces puede haber elogios hacia aquel ministro, pero la idea que Pablo está transmitiendo es que Pablo tiene en muy poco el recibir esa evaluación por parte de los creyentes, ya sea que la evaluación de los creyentes hacia el ministerio de Pablo sea buena o mala. Pablo tenía muy poco, si realmente hacia la iglesia ellos gozaba de la popularidad o de alguna forma de la actitud de los creyentes de estar de acuerdo con la forma en la cual Pablo lo hace. Pablo nos está hablando de esto. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Yo en muy poco tengo el hecho de que si recibo buenas críticas o malas críticas acerca del ministerio que estoy haciendo. Y esto nos habla acerca de lo que los ministros de Cristo hoy deben hacer. Es indudable que ante la capacidad, la habilidad y de la forma en la cual algunos creyentes realizan ciertos dones, llegará a ellos el elogio, llegará a ellos quizá algunas palabras de alguna forma que expresarán de alguna forma halago. O también habrá sus ocasiones en las cuales habrá ministros que recibirán críticas fuertes en cuestión a sus ministerios. Las dos caras de la moneda. Y Pablo nos habla de esto. Nos habla de que como creyentes, como ministros, como siervos del Señor, no nos fijemos y no estemos pendientes de lo que la iglesia diga y hable de nosotros. Yo tengo en muy poco. A Pablo no le estorbaba, le era algo en lo cual Pablo no ponía atención. Si de repente había en la iglesia de Corinto gente que lo aclamaba, Pablo tiene muy poco esa forma en la cual era aclamado. No ponía atención en eso. Su vida espiritual no se centraba en si a la iglesia le encantaba o no su forma de hablar, su forma de servir. No le importaba a Pablo las calificaciones que pudieran darle. Como hoy a ti y a mí, no nos debe importar esa calificación que la iglesia pueda darnos, tanto buena como mala. Claro que eso no quiere decir que esto pueda ser bueno, porque tanto una crítica de alguna forma negativa hacia uno puede ser de utilidad para un siervo, un ministro, en cuestión a decir, quizá, creo que el hermano tiene razón. En ocasiones esto puede ser así, pero esto no nos habla de que tanto lo bueno como lo malo no afectaba el servicio de Pablo, no afectaba su forma correcta, ya que Pablo nos dice aquí, o por tribunal humano. A Pablo tampoco le importaba si la gente del mundo lo aclamaba o lo veía como un hombre iluminado por Dios. No le importaba esa parte. Y dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Es muy importante también esto, porque a veces, puede no interesarnos la crítica tanto positiva como negativa de allá afuera, pero a lo mejor nuestro problema no viene con lo que está afuera.
a lo mejor tiene que ver con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y a Pablo tampoco le importaba. Dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Esto nos habla de algo muy importante, de lo cual nos puede ayudar a ti y a mí a en nada pensar más de lo que cada uno de nosotros debe pensar de sí mismo. A Pablo no le interesaba ni la crítica de afuera, ni la crítica de la iglesia, ni la crítica de que él mismo pudiese tener, porque su evaluación, porque la evaluación que realmente le importaba a Pablo no estaba en este mundo, sino la única crítica, la única evaluación verdaderamente, y lo que realmente importaba es la evaluación que Dios puede hacer de nosotros. Esa es la evaluación correcta, porque el mundo se equivoca en cuestión a su evaluación a los ministros de Cristo. El mundo se equivoca en cuestión a aquellos a los cuales pone por encima de otros, porque el mundo ve cosas que Dios no mira. El mundo ve cosas que en nada son realidad, y uno mismo puede cegarse en sí mismo en cuestión a tener demasiado amor propio por sí mismo. Y ahora que vemos esto, entendemos la forma de caminar de un ministro, la forma de servir de un realmente siervo del Señor. Por eso es que el tema se llama Los verdaderos siervos de Dios, porque estamos aprendiendo a través de este tema cómo debemos vernos, cómo debemos caminar, qué actitud debemos tener cuando servimos al Señor, cuando ministramos al Señor, cuando ministramos del Señor. Yo en muy poco tengo el ser juzgado. Que haya quedado claro esto, que no en nada tiene que ver con el pecado, sino con el servicio prestado. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, Pablo nos habla de esto, y ciertamente Pablo no estaba consciente de que hubiese cometido alguna falta. Pablo hacía las cosas y este concepto que Pablo tenía de una buena conciencia era porque Pablo se dedicaba a cumplir y obedecer la palabra de Dios. No quiere decir que Pablo no pudiese equivocarse. No quiere decir esto, porque aún Pablo habla en 1 Corintios 10:12 lo siguiente. 1 Corintios 10:12 nos dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Sino que Pablo se dedicaba única y exclusivamente a cumplir el objetivo del Señor, que podía decir de sí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o por tribunal, no por eso soy justificado, no por eso quiere decir que no me pueda equivocar. Ciertamente tengo una buena conciencia porque estoy cumpliendo la voluntad del Señor, pero eso no quiere decir que yo no pueda tener errores. Pero el que me juzga, dice al final, es el Señor. Es aquel que sí puede ejercer su juicio hacia el servicio mostrado por cada uno de nosotros. Y esto también te lleva a ti y a mí a pensar en lo siguiente. Nosotros debemos ser siervos del Señor, ciertamente lo acabamos de aprender, pero es importante que hagamos esto, que nos involucremos en el servicio al Señor. La vida de un creyente no puede ser concebida bajo una negligencia en cuestión a no obedecer la palabra del Señor. Eso nos habla de un creyente negligente o de alguien que no lo es. Y hoy aprendemos a través de la Escritura la actitud correcta de los ministros del Señor, lo que deben hacer, la forma en la cual deben ser vistos. Y aunque pudiese haber opiniones, porque llega a haberlas, en cuestión al servicio dado, a ti como siervo de Cristo, no debe importarte tanto la calificación, la popularidad, el reconocimiento de la iglesia como tal, en cuestión a recibir halagos o aplausos, sino lo único que debe importarte es cumplir con la voluntad del Señor, de tal forma que estés consciente y seguro de que
el día de mañana, cuando llegues estés en la presencia del Señor, llegues con una conciencia sabiendo de que hiciste lo correcto y de que el Señor recibió de ti lo que Él merece. Pero el que me juzga es el Señor. Y esto nos hace pensar en aquellos galardones. Y en el versículo 5, que es el último pasaje que hoy tendremos la oportunidad de estudiar. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que ahora nos advierte a los creyentes, así que no juzguéis. Y repetimos lo siguiente, no se trata del pecado, se trata del servicio prestado al Señor. No juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Porque Él dice aquí, Él aclarará lo oculto de las tinieblas. Esto no se refiere al pecado, se refiere a aquello que no podemos ver, aquello que es invisible. Y manifestará las intenciones de los corazones. Nosotros hoy servimos al Señor, pero la iglesia, nadie de nosotros está capacitado por Dios para poder decir o pensar o señalar si la persona que está sirviendo lo hace con la intención correcta o no. Nadie de nosotros está capacitado para ejercer juicio o señalar quién lo hace correctamente. Y esa es la intención de Pablo. Es decir, ¿saben qué? No juzguéis nada antes de tiempo. Porque el único que lo puede hacer, que lo hará correctamente, quien ve bien el corazón, quien puede saber bien nuestras intenciones, bueno, lo hará cuando Él venga, el cual lo aclarará. Podrá saber lo real, lo verdadero. Tú y yo no podemos. Tú y yo no podemos saber. En cuestiones a veces eso nos habla de envidias, nos habla de celos, en ocasiones por algunos siervos del Señor unos con otros. Y ahora nos habla de esto, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esa es la única alabanza. Esa es la única evaluación que nos debe interesar. No la del mundo, no la de la congregación, no la de nuestros líderes, la del Señor. Porque cuando nos importa tanto el qué dirán los hermanos de la congregación, muy probablemente estaremos desviando nuestro corazón y nuestras intenciones a satisfacerles a ellos, en satisfacernos a nosotros mismos, en satisfacer nuestro ego. Y eso de una forma nos aleja de los propósitos del Señor. A través de estos 5 versículos hemos tenido la oportunidad de aprender acerca de los verdaderos siervos de Dios. Que cada uno de nosotros que vemos este video podemos convertirnos en realmente siervos de Dios, como lo hemos hablado hoy. Ya conocemos la actitud correcta del siervo de Dios. No es anhelar un púlpito, no es anhelar un puesto, no es anhelar un lugar visible ante los demás. Se trata de estar sujetos al amo, en una condición de tuya y mía como siervos. Hablábamos de la palabra opéretes, como el esclavo de más bajo rango y haciendo el trabajo más complicado que se puede hacer, como aquellos remeros de aquellas embarcaciones, de aquellas galeras de la antigüedad, que no tenían derecho ni privilegios de nada, sujetos absolutamente al Señor. Que tu vida y mi vida esté pensando en que sea vista de esa forma. Quita de tu mente, quita de tus labios cualquier forma de pensar, cualquier forma de actuar y de hablar que tenga que ver con tu opinión, que tenga que ver con tus deseos internos.
Quita todo eso de tu mente y centra tu vida en solamente agradar a tu Señor, en cumplir su voluntad. Su voluntad está aquí en su palabra. Su voluntad ha sido revelada ya en su escritura. Que ese sea tu objetivo, de hacer su voluntad como un mayordomo fiel, como un siervo fiel, diligente, no pasando por alto nada escrito aquí, porque todo nos ayuda, nos edifica, nos es de alguna forma de bendición a nuestras vidas. Que esa sea la actitud que tú tengas hoy y que anheles ser un siervo, un ministro del Señor que se preocupa y que es diligente en su vida espiritual. Y que está completamente luchando y alejando de su vida la idea de ser calificado por este mundo, por la iglesia, por los líderes. Y que podamos llenarnos completamente del Señor y decir, todo esto que hago, sea de alguna forma bien visto por los hombres o no, lo hago porque cumplo solamente la voluntad del Señor. Que esa sea tu actitud de hoy en adelante. Que Dios pueda llegar a lo más profundo de tu ser y ayudarte a ti y también a mí a tener esto presente en tu vida. Que Dios bendiga su palabra y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao.